pocos días atrás, el provincial de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas en el Perú, el padre Miguel Cruzado Silveri, dirigió una carta curiosa, extraña, impropia, al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro. Y en esta carta, el provincial de la Compañía de Jesús dice representar o expresar sus opiniones, cito textualmente, en nombre de mis compañeros jesuitas. Por lo pronto quiero decir que yo sé ya de 2 jesuitas que están no solamente en contra, sino completamente avergonzados por esta carta. Pero antes de entrar a los detalles de la carta, quiero explicar a todos aquellos hermanos que siguen puntos de vista y que no son peruanos la razón por la cual insisto en este tema de la Universidad Católica en el Perú. No es porque yo nací o me crié buena parte de mi vida en el Perú. Digo buena parte porque, como saben ustedes, o la mayoría de ustedes, los primeros 6 años de mi vida los pasé en Argentina. No lo hago, como digo, porque tengo una especial preocupación por el Perú, sino porque lo que está sucediendo con la Universidad Católica del Perú no tiene precedentes en la historia reciente. Es decir, no se ha llegado en ningún lado a una situación en la que la Santa Sede le ha tenido que decir a una universidad que retire el nombre tanto de pontificia como de católica, de su nombre. Y esto es algo que yo sé que muchísimos católicos quisieran ver en sus propios países con sus propias universidades católicas. Porque muchas llevan ese nombre y son una vergüenza. Especialmente, lamentablemente, muchas que están bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús. Esta es la primera razón por la cual abordo este tema. La segunda aclaración que tengo que hacer es que no solamente tengo un respeto, sino que tengo una admiración enorme por la Compañía de Jesús en cuanto a espiritualidad y familia espiritual fundada por San Ignacio de Loyola, uno de los más grandes santos que fundó una de las más importantes congregaciones en la historia de la Iglesia, por su impacto en la cultura y en la evangelización. Y la evangelización de América Latina tiene una deuda enorme, además de las primeras órdenes mendicantes que llegaron al continente, a los jesuitas que realmente construyeron un proyecto cultural y social colosal y que sirve todavía de referencia para la nueva evangelización en muchos lugares. Lamentablemente, esas cosas han cambiado enormemente en la Compañía de Jesús. Y esta carta que el provincial del Perú de la Compañía de Jesús le envía al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana es una muestra de la claudicación, es decir, de la renuncia de una parte importante de la Compañía de Jesús a su razón de ser, de existir y su creación por San Ignacio de Loyola, es decir, más bien por el Espíritu Santo a través del carisma de San Ignacio de Loyola. Y si es que esta es la identidad y la naturaleza de la Compañía de Jesús, entonces debería hacer lo que dijo su fundador, no quien les habla, San Ignacio de Loyola. El día que la Compañía de Jesús deje de ser fiel al Papa, debería desaparecer. Y en consecuencia, estas palabras de San Ignacio de Loyola las dejo ahí para juicio de no solo los jesuitas, sino de todos los católicos que son testigos de lo que estamos viendo. En esta, primero describo la carta rápidamente. Es una carta de 5 páginas, insufriblemente extensa, que aborda los siguientes puntos. El primero, nuestra presencia en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se olvida el provincial Miguel Cruzado Silveri de llamarla ex-PUC, porque la Santa Sede ya ha tomado una decisión. Entonces pasa revista el padre a la enorme, el importante número de jesuitas que han estado vinculados con la historia de la Pontificia Universidad Católica y que es completamente cierta, ¿no? Algunos de ellos han sido figuras realmente importantísimas. Por ejemplo,
menciono al padre Rubén Vargas Ugarte, uno de los más grandes historiadores en la historia del Perú, ¿no? El padre Ulpiano López, uno de los grandes maestros de la literatura clásica, el padre Francesco Interdonato, del que fui discípulo, y por supuesto el padre Armando Nieto, director del Instituto Río Agüero, un hombre ejemplar y admirable. Menciona otros que no conozco, otros de los que no creo que la Compañía de Jesús debería estar orgulloso, pero es su decisión. Yo no soy jesuita, ellos tienen el derecho de enorgullecerse de lo que quieran. El punto 2 es un punto bastante controvertido y que habla de la descomposición del sentido de la identidad de la Iglesia y de la Compañía de Jesús que tiene el padre Miguel Cruzado Silveri o quien haya escrito esta carta. Y se refiere a el rol de la PUC en la evangelización del Perú hoy. Aquí pasa la carta de citar hechos reales como son la presencia de los jesuitas en la historia de la ex Universidad Católica, a hacer una cantidad enorme de especulaciones y de ejercicios mentales para tratar de argumentar que la Pontificia Universidad Católica del Perú, es decir, la ex Pontificia Universidad Católica del Perú, cumple hoy en día un papel importante en la evangelización del Perú hoy. Esto no son capaces de defenderlos ni siquiera los mismos directores de la Universidad Católica hoy, de la ex Universidad Católica. Ellos hablan del espíritu cristiano de la universidad, pero de la evangelización, ese es un nombre, el término de evangelización, es un término que hace temblar al rector y la vicerrectora de la ex Pontificia Universidad Católica del Perú. Porque para ellos evangelización es un término intolerante, significa anunciarle el evangelio ¿a quién? ¿A otras personas que no creen? Ese es un acto de intolerancia. Entonces, por eso es que en los comunicados el rector y la vicerrectora han hablado siempre de este espíritu cristiano de forma vaga, pero tratar de hacer el argumento, realmente se necesita un jesuita para tratar de presentar el argumento de que la PUC, la ex PUC, tiene un papel en la evangelización del Perú hoy, ¿no? Le llama un espacio de encuentro entre la razón y la fe. No he visto eso en la PUC más que allí donde grupos católicos auténticos que son hostilizados hacen algún esfuerzo para lograrlo, ¿no? Cita a algunas personas que han elogiado de forma genérica la universidad, entre ellos al actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, pero obviamente son referencias que han recibido ambos cuando recibieron el honoris causa. Obviamente no van a hablar mal de la universidad, pero eso no es sustento para decir que la ex Universidad Católica del Perú es una universidad que ayuda a la evangelización. En su argumento, luego, el jesuita dice que de la Universidad Católica han salido múltiples vocaciones. Claro que han salido múltiples vocaciones, pero a pesar de la Universidad Católica, las organizaciones, las comunidades, incluyendo mi propia comunidad, que han tenido vocaciones que están en la Universidad Católica, han salido porque, a pesar de que estaban en la Católica, encontraron un espacio personal de conversión. En la Católica no los ayudó nadie. Y ojo, no hablo acá del CAPU, del Centro de Pastoral Universitaria, que ha hecho durante muchos años un trabajo meritorio, pero sin ningún tipo de apoyo y con un soberano desprecio de la mayoría de las autoridades de la universidad. Soberano desprecio, ¿no? Vayamos a las facultades y los que enseñan en las facultades. Vayamos a la Facultad de Letras y lo que enseñan en la Facultad de Letras. Desde el primero hasta el último, tienen enseñanzas con contadas excepciones completamente contrarias a la Iglesia Católica. No creen en la Iglesia Católica, son enemigos de la Iglesia Católica. Y miremos los nombres de los decanos, los nombres de los profesores y cuáles son las filosofías que sostienen. ¿Cómo cree este jesuita que un alumno que atraviesa esos cursos sale con algún tipo de formación de fe o con algún aprecio por la fe o por la Iglesia?
En consecuencia, este es un ejercicio de falacias y de elucubraciones mentales que ni siquiera, como digo, las autoridades de la EXPUC se han atrevido a hacer. En tercer lugar, la carta propone que el conflicto todavía puede ser resuelto, ¿no? Lo curioso es que, en primer lugar, esta carta la dirige y propone una supuesta solución al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que no tiene nada que ver en este tema. La Santa Madre Iglesia, el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, lo único que le ha pedido a la Conferencia Episcopal Peruana es que se pliegue al cardenal arzobispo de Lima y a la Universidad Católica, ex Universidad Católica en este momento, que obedezca a las autoridades de la Iglesia. Ese es todo lo que ha pedido. La presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana no tiene absolutamente ninguna capacidad de toma de decisión en esto. Entonces, tratar la Compañía de Jesús de presentarse como mediadora y de recurrir a la Conferencia Episcopal Peruana como mediadora en un conflicto entre dos partes es una completa distorsión de la realidad en términos eclesiales. Acá no hay dos partes. Acá está la Iglesia de un lado y una universidad capturada por un cogollo que está haciendo una excelente vida de esa universidad capturada. Y la Iglesia está dispuesta a que ese cogollo siga comiendo bien y copiosamente, siempre y cuando cumpla con algunas normas mínimas, como es la aceptación de la ex corde ecclesiae. Entonces, ¿qué propone el provincial de los jesuitas en el Perú? Propone que se vuelva a un preacuerdo que se había llegado entre el cardenal arzobispo de Lima y las autoridades de la EXPUC. Este preacuerdo fue descarrilado por las mismas autoridades de la Pontificia Universidad Católica, de la ex Pontificia Universidad Católica. Pregunta: si los jesuitas creen que esto se puede resolver, si el provincial de los jesuitas en el Perú cree que esto se puede resolver, ¿por qué no se dirige al cardenal arzobispo de Lima? Número uno. Número dos, ¿por qué los jesuitas que dicen estar y que dicen tener una presencia histórica importantísima en la Universidad Católica, y es verdad, ¿por qué no le han dirigido una carta al rector de la ex Universidad Católica pidiéndole que deponga su actitud de insultar a las autoridades eclesiásticas y decir que van a hacer lo que se le da la gana y que por eso van a conservar irónicamente el nombre de Pontificia Católica porque se le da la gana, no porque son pontificios ni porque son católicos? Qué raro que no exista esa carta de parte de los jesuitas pidiendo eso. Pero esa es la situación a la que hemos llegado. En tercer lugar, ¿por qué no le piden a la Universidad Católica, a las autoridades de la ex Universidad Católica, que depongan el capricho que es lo que descarriló este preacuerdo? Y es que aquí existen dos problemas completamente independientes. Un problema canónico, que es la Santa Madre Iglesia, la Santa Sede, que le pide a la ex Pontificia Universidad Católica que se avenga a las normas de la ex corde ecclesiae. Y existe de forma completamente independiente un problema ante la ley civil peruana, porque el cogollo que gobierna la ex Universidad Católica quiere hacerse del control de los bienes que dejó un colosal benefactor de la universidad, que fue don José de la Riva Agüero, y que señaló que los bienes no podían permanecer dentro de la institución si es que la Iglesia no estaba plena y claramente representada por el Arzobispado de Lima. En consecuencia, fueron las autoridades de la EXPUC las que descarrilaron un acuerdo. En consecuencia, los jesuitas no deberían estarle hablando al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Si quieren hablar con una autoridad eclesiástica, deberían estar hablando con el arzobispo de Lima. Pero más aún, el arzobispo de Lima no es el que puso un impedimento a este acuerdo. Lo pusieron las autoridades de la Pontificia Universidad Católica. Y esas autoridades de la EXPUC no han recibido la carta que deberían recibir de parte de los jesuitas. Es más, si es que los jesuitas tienen una presencia en la universidad, ellos desde dentro de la universidad deberían acompañar a la universidad a que cambie su postura y vuelva a ser una
universidad católica, o que por lo menos tenga la decencia de quitarse el nombre de lo que ya ha dejado de ser hace mucho tiempo. Si no, lamentablemente, esta carta no va a ser sino darle razón al profundamente anticlerical diccionario de la lengua italiana, que cuando uno busca la palabra jesuita, se encuentra con la definición hipócrita y solo en segundo lugar como miembro de la Compañía de Jesús. Que tengas un buen día.